Chaquepora, Iña Pastora. Chaquepora, Iña Pastora. Se dice también jaque arami. También. Pero lo correcto es decir chaque. Bueno, esto quiere decir cuidado con el fantasma. Antiguamente las abuelas y las madres, para tratar de que los niños se queden quietos, estén en un lugar, entonces se les amedrentaba con el chaquepora. Sobre todo a la siesta. Chaquepora, de siesta o a la nochecita también, sí. Chaquepora, Iña Pastora. Y los niños, bueno, tenían miedo y se quedaban, ¿verdad? Pues si no, seguirían corriendo, jugando, imparables los chicos con toda la energía que tenían. Y bueno, hoy día un poco el chaquepora ya prácticamente no se usa más bien, se usan los monstruos, los zombies. En alguna época ahora te va a llevar el policía. También. Entonces, los zombies, la cosa es algún personaje de que uno ve en la televisión o en las redes sociales para amedrentar, ¿verdad? Pero yo no soy muy amiga de amedrentar a los niños con eso. Sufren mucho ahora mismo. Claro que sí. Se aterrorizan. Sí. No es la mejor estrategia. yo creo que hay otras formas de lograr lo que uno quiere sin tener que amedrentarlos. Sí. Pero era una de las formas eran los recursos, porque ya no les quedaba otra, entonces chaquepora, Iña Pastora. Perfecto, clarísimo.